Cuando pensamos en películas de entes sobrenaturales, no podemos obviar a Poltergeist. A 40 años de su estreno, muchos evocan la cinta donde la familia Freeling, recientemente instalada en un suburbio de California, deberá enfrentarse a un fenómeno paranormal denominado poltergeist. ¡No! ¡Poltergeist, no! ¿Qué es un poltergeist? En pocas palabras, viene de los términos poltern y geist, y se utiliza para hacer referencia a fenómenos extraños de naturaleza violenta. Esta presencia casi abstracta fue vital para generar ese clima de acecho constante que caracteriza buena parte de la película. La misma tuvo a Tobe Hooper en la dirección y fue escrita y producida por Steven Spielberg. La cinta gozó de un éxito sin precedentes, ya que con un presupuesto estimado de $10 millones, logró recaudar más de 120 millones a nivel mundial. Pero más allá de las luces y las cámaras, el tiempo nos demostró que la realidad puede llegar a ser más extraña que cualquier película de terror. En este caso, la fama que fue ganando Poltergeist es ambivalente. Por un lado, hay que reconocer que se volvió un ícono de la cultura popular y el mundo cinematográfico, pero gran parte de su fama se debe a la misteriosa serie de tragedias que protagonizaron los actores de la trilogía, generando una infame leyenda urbana con muchos secretos y facetas. A continuación, vamos a repasar una historia de asesinatos, abusos y desgracias que juntos convergen en la supuesta maldición de Poltergeist, relatando los hechos en base a diversos testimonios que tendrán en la descripción. Sin nada más que decir, damos inicio a este video. Y como punto de origen, comenzaremos por la producción de la primera película, a principios de los años 80. Según el dueño real de la mítica casa de los Freeling, el equipo de producción rentó una propiedad recientemente construida en las inmediaciones de Simi Valley, un vecindario residencial ubicado en California. Pero tal como muchos podrán imaginar, el inmueble funcionó más bien como una fachada, ya que la mayoría de las escenas fueron filmadas en sets especializados. Como veníamos diciendo anteriormente, el rodaje se llevó a cabo bajo la dirección de Hooper, quien años atrás se había destacado en The Texas Chainsaw Massacre. Sin embargo, actores y miembros del equipo técnico aseguraron que Spielberg estuvo presente en casi todas las jornadas del rodaje, y además tuvo un fuerte aporte creativo en la realización general de la película, siendo casi un codirector. Pero vamos a lo interesante, pues los primeros acontecimientos llamativos tienen lugar en pleno rodaje. Por poner un ejemplo, en la escena donde el payaso asfixia a Robbie, los brazos del muñeco se tensaron producto de una falla y comenzaron a sofocar realmente al actor. Otros actores del elenco también han contado experiencias fuera de lo común mientras rodaban la película, pero sin lugar a duda, lo más inquietante para los protagonistas de la historia fue descubrir que los cadáveres que vemos en varias secuencias del film aparentemente eran reales. In my innocence and naivete, I assumed that these were not real skeletons. I assumed that they were prop skeletons, made out of plastic or rubber or something. But the skeletons were not synthetic, fake. I found out, as did the whole crew, that they were using real skeletons. Because it's far too expensive to make skeletons out of rubber and stuff. And I think everybody got very creeped out by the idea of that. Estos esqueletos humanos completos son similares a los que se utilizan en exposiciones universitarias o en escuelas, pero en este caso, modificados para aparentar que atraviesan un avanzado estado de descomposición. Lo que mucha gente señala, a partir de este hecho, es que la utilización de esqueletos reales posteriormente habría desencadenado una maldición sobre los actores, causando así la muerte de algunos protagonistas. Craig Reardon, especialista en maquillaje y efectos especiales de Poltergeist 1, recientemente fue consultado al respecto y brindó una respuesta sobria. En primer lugar, calificó las acusaciones como ofensivas para su trabajo, y posteriormente aseguró que la utilización de estos cadáveres reales en escenas de películas es algo más común de lo que la gente cree, desde House of Haunted Hill hasta Apocalypse Now. I hate to disillusion you. Those were real human skeletons because no low-budget B film is going to pay anybody to sculpt a human skeleton when all you had to do was go to a biological supply house and get a human skeleton. Wake up and smell the budget. That's really the way it worked. Sea cierto o no, los hechos fatídicos que se le atribuyen a esta creencia popular esconden un trasfondo escabroso y completamente real. Sin ir más lejos, vamos a remitirnos a la primer víctima.
Dominic Ellen Dunn Griffin nació el 23 de noviembre de 1959 en Santa Mónica, California, y creció en un reputado entorno, comenzando por su padre, Dominic Dunn, quien fue productor de cine y televisión, pero se volvió más conocido en su rol como periodista y escritor de la revista Vanity Fair. Su madre, Ellen Griffin, trabajaba como actriz y su movilidad reducida no le impidió meterse de lleno al activismo. Su hermano, Griffin Dunn, se desempeñó como actor, productor y director de cine. Para el año de 1981, había protagonizado Un hombre lobo americano en Londres, y unos años después, trabajaría junto con Scorsese en After Hours. Como vemos, a Dominic no le faltaron influencias cercanas para adentrarse al mundo del espectáculo y el cine, por lo que después de graduarse en 1977 comenzó a estudiar actuación en la Universidad de Colorado. Obtuvo sus primeros papeles en programas de TV, aunque definitivamente el proyecto que le dio un impulso formidable a su carrera fue Poltergeist, donde interpretó a Dana, la hija mayor de la familia. En algún momento de 1981 conoció a John Sweeney. Este último se desempeñaba como chef en Ma Mason, un restaurante famoso de Hollywood. Conocer a este hombre fue un quiebre absoluto en la vida de Dominic, porque la relación que comenzaron acabaría de la peor manera. Sweeney demostró ser una persona impulsiva con una faceta celosa y posesiva. Los episodios de violencia se hicieron frecuentes, al punto de que Dominic recibió golpizas por parte de su novio. A finales de septiembre del 82, la actriz decidió poner punto y final a la relación, pero Sweeney seguía obsesionado con ella, y durante las siguientes semanas no dejó de acosarla. Lo único que le generaba un poco de esperanza era su carrera profesional. Recientemente había sido seleccionada para coprotagonizar el piloto de una serie de ciencia ficción con ventana de estreno al año siguiente. La noche del 30 de octubre, Dominic Dunn y David Packer se encontraban ensayando sus papeles, pero alguien tocó la puerta. No podía ser otro más que John Sweeney, pidiéndole nuevamente que vuelva con él. A pesar de las insistencias, Dominic se mantuvo firme en su postura. Esto provocó la furia de John, quien la tomó del cuello y le apretó las manos. David Packer llamó a la policía, pero también dejó un mensaje en el contestador de su amigo. Si muero esta noche, fue John Sweeney. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Dominic yacía inconsciente en el jardín frontal de la casa. Posteriormente, las pericias determinaron que fue asfixiada durante más de 5 minutos, pero a pesar de que seguía viva, nunca volvería a ser la misma. Fue trasladada al centro médico Cedars-Sinai, pero había caído en coma. Sus padres fueron notificados a la mañana siguiente y la familia intentó reunirse lo antes posible. Al llegar al hospital, vieron una imagen impactante. En el cuello de su hija aún estaban marcadas las manos de Sweeney. El diagnóstico era completamente irreversible: muerte cerebral. Ante esto, la familia decidió que lo mejor para ella era descansar en paz, acabando con un sufrimiento que en realidad duró meses. De esta forma, Dominic Dunn fue declarada muerta el 4 de noviembre de 1982, a 19 días de cumplir 23 años. Ellen pidió expresamente donar los órganos de su hija, puesto que 2 pacientes esperaban un trasplante de riñón. Posteriormente se le realizó la autopsia pertinente, y el procesamiento de Sweeney comenzó al día siguiente. Uno de los primeros en declarar al respecto fue el dueño del restaurante, o sea el jefe de John, quien alegó que el acusado era un joven muy confiable, y se aseguró de contratarle uno de los mejores equipos de defensa, compuesto por el influyente abogado Michael Adelson y el prestigioso asesor legal de Ma Mason, Joseph Shapiro. El juicio no sería nada sencillo de afrontar. La defensa presentó el caso como una tragedia para ambas partes, alegando que Sweeney era un pobre muchacho con una infancia complicada que se había dejado llevar por un impulso. Pero el caso más insólito se dio cuando fue a declarar Lillian Pierce, ex pareja de Sweeney, quien confesó que también había sido agredida brutalmente por este sujeto. A pesar de estas declaraciones, Adelson intentó justificar las golpizas de Sweeney, indicando que fueron sucesos aislados y que no tuvo la intención de asesinar a nadie. Desgraciadamente, la declaración de Lillian y los testimonios de los amigos y compañeros de Dominic no fueron tomados en cuenta, por lo que tampoco terminaron siendo presenciados por el jurado, lo cual terminó influyendo bastante en la decisión final. Por su parte, Sweeney llegaba a cada sesión del juicio con una Biblia bajo el brazo, y además lloraba para aparentar que tenía cierto remordimiento, pero eso no sirvió demasiado, ya que demostró ser igual de violento e impulsivo cuando en medio de un ataque de ira quiso escapar del tribunal en plena declaración de su expareja. Para mala suerte de la fiscalía, esto tampoco fue presenciado por el jurado, pero sí quedó registrado en algunos medios. El padre de Dominic fue narrando todo lo sucedido en un informe completo del caso, donde recalcó una y otra vez la displicencia del juez Barton Scatz. Incluso se presume que existía cierta complicidad del juez antes mencionado con el abogado defensor. Por todas estas razones y más,
Finalmente la defensa consigue una pena bastante reducida, de tan solo 6 años y medio de cárcel, por los cargos de homicidio involuntario y un delito menor de agresión contra su expareja. Rápidamente el enfado de la familia se hizo presente, y los medios de comunicación definieron la sentencia como un escándalo, señalando la clara indulgencia de la justicia para condenar al acusado. Pero si esto parecía indignante, lo siguiente sería aún peor, ya que John Sweeney fue liberado habiendo cumplido tan solo 2 años y medio de la sentencia total. A pesar de obtener la libertad condicional y haber conseguido un nuevo trabajo en California, la familia Dunn se encargó de difamarlo, hasta que en determinado momento este hombre decidió volver a mudarse y cambiarse el nombre, ya que ahora vive bajo el seudónimo de John Maura. Lo paradójico de la situación es que ahora este sujeto amenazaba a los Dunn con demandarlos por acoso. Por esta razón, lamentablemente Dominic y el resto de la familia debieron aprender a lidiar con la impotencia de saber que el asesino de su hija quedó prácticamente impune y actualmente está libre en alguna parte del mundo. Años después de la trágica muerte de Dominic Dunn, la MGM decidió hacer una secuela de Poltergeist con Brian Gibson en la dirección. Para la planificación del guión en esta segunda parte también vuelven Mark Victor y Michael Grace. Steven Spielberg no trabajó en la película y su ausencia se hace notar. A pesar de todo, al menos en mi opinión, no es una película tan mala como se señala en algunas críticas. Lo que me parece muy curioso es que no se haga ninguna mención al personaje de Dunn en toda la cinta. Pareciera que fue omitido prácticamente por completo. También me resulta un poco extraño que no se hayan acordado de poner una tarjeta en los créditos. La película fue lanzada en 1986, trayendo personajes nuevos como Taylor, el nativo chamán interpretado por Will Sampson, que es un personaje random pero aporta su granito de arena a la historia, y también se nos revela la forma de aquella entidad que acechó a los protagonistas en la primera película. Su personificación no es otra que la del mítico Reverendo Kane. El antagonista fue interpretado por Julian Beck, pero esta secuela terminaría siendo parte de su legado post-mortem. Julian Beck nació en 1925 en Nueva York. Su entorno familiar lo conformaban su padre Irving Beck, un vendedor de autopartes, su madre Mabel Bloom, de profesión docente, y su hermano Franklin. Desde pequeño mostró un gran interés por las puestas en escena y el teatro. Durante esos años estudió en la escuela Horace Mann. Por un tiempo asistió a la Universidad de Yale, pero luego abandonó los estudios para incursionar en la escritura y también volverse pintor. Todo esto en el contexto del expresionismo abstracto, una corriente que daba sus primeros pasos a mediados de los años 40. Su vida cambiaría en 1943, cuando conoció a Judith Malina, quien luego se convertiría en su esposa y sería madre de sus 2 hijos. Ambos asistían y tenían una gran pasión por el teatro, por lo que en 1947 fundaron The Living Theatre, uno de los grupos pioneros del teatro experimental estadounidense, caracterizado por la constante improvisación y la forma tan particular de interactuar con el público. No en vano, este grupo teatral adquirió una fama ambivalente, estando en el centro de varias polémicas que van desde problemas tributarios hasta distintos tipos de censura. You actually got arrested in Brazil for a couple of months. You were held in prison there with your husband, with Julian. You were arrested here in the United States too. I've been arrested in 27 different countries and never for anything I've been ashamed of. Pero a pesar de los inconvenientes legales, la capacidad actoral de Julian lo llevaría al siguiente nivel de su carrera, el cine. A partir de los años 60, formó parte de varias producciones importantes, como Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini y The Cotton Club de Francis Ford Coppola, todo ello sin dejar de lado su ambicioso proyecto teatral. En 1983 le diagnosticaron cáncer estomacal. No obstante, Julian decidió seguir adelante con lo que serían sus últimos trabajos. De esta forma, fue fichado para trabajar en la secuela de Poltergeist. Allí encarnó al antes mencionado Reverendo Kane, denotando una apariencia pálida y demacrada, que, como muchos suponen, se debía parcialmente a la enfermedad que venía arrastrando durante los últimos 2 años. Lamentablemente falleció el 14 de septiembre de 1985 a la edad de 60 años en el hospital Mount Sinai de Nueva York, y a pesar de que llegó a grabar todas sus escenas, nunca pudo ver el producto final, ya que la película se encontraba en postproducción. Poltergeist 2, The Other Side, se estrenaría 8 meses después, el 23 de mayo de 1986, pero la muerte no dejaría de acechar al elenco. Por esa razón, debemos seguir con otro actor que participó en esta secuela, Will Sampson.
William Sampson Jr. nació el 27 de septiembre de 1933. Oriundo de Oklahoma, era descendiente de una familia nativa americana, de la tribu Muskogee, también conocida como los Creek. Según cuenta su hermana, no llegó a graduarse, pero señaló que desde pequeño, Will tenía una gran pasión por el dibujo y la pintura, y aprendiendo de forma autodidacta. Siendo un adulto joven, atravesó buenas etapas como artista, pero la rentabilidad de su carrera como pintor fue inestable, por lo que tuvo muchos trabajos extra para mantener a su numerosa familia. Como curiosidad, formó parte de las Fuerzas Armadas entre 1953 y 1955, desempeñándose en la Marina estadounidense. Más allá de considerarse un artista, su incursión en el mundo de la actuación fue por pura casualidad. William estaba radicado en Washington, a las afueras de la ciudad, y un día, revisando la correspondencia, notó que había una carta enviada por un amigo suyo que vivía en la ciudad. En esta carta, la persona allegada le comunicaba que estaban haciendo un casting para una película y necesitaban textualmente un indio alto y feo. William no lo pensó demasiado y aprovechó esta tentadora oferta laboral. En cuanto llegó, fue contratado rápidamente. De esta forma, consiguió el papel del jefe Bromden en One Flew Over the Cuckoo's Nest, donde compartió elenco con grandes actores como Jack Nicholson, Brad Dourif, Christopher Lloyd, entre otros. Su carrera duró apenas 12 años, actuando en un total de 10 películas, entre ellas la secuela de Poltergeist. Allí tiene el papel de Taylor, un chamán nativo enviado por Tangina Barrons, la clarividente que vimos en la primera película. La cuestión es que Taylor intenta ayudar a la familia Freeling mediante conocimientos y rituales ancestrales, aunque algunas personas afirman que el misticismo que caracterizó al personaje trascendió la ficción, puesto que algunas especulaciones señalan que William realizó un exorcismo chamán real en el set de filmación, aunque esto último no pasó de ser un simple rumor. Sea como sea, la película fue estrenada y casi nadie sospechaba de una presunta maldición. Tiempo después, en marzo de 1987, William fue ingresado en el hospital a causa de una fuerte desnutrición. Pasó de pesar aproximadamente 117 kilogramos, que son medianamente normales con sus casi 2 metros de altura, a menos de 70 kilos. Resulta que Sampson padecía esclerodermia, una enfermedad autoinmune y sistémica que afectó su corazón y uno de sus pulmones. El 1 de abril se realizó el trasplante de ambos órganos, y si bien los médicos sabían que sus posibilidades de supervivencia eran pocas, la cirugía fue exitosa. No obstante, William sufrió complicaciones postoperatorias. Su sistema inmune quedó muy vulnerable, lo que provocó el crecimiento de un hongo dentro de su organismo. Este patógeno, sumado a su desnutrición preoperatoria, le provocó una insuficiencia renal. Finalmente, fallecería el 3 de junio de 1987, a la edad de 53 años. Actualmente, sus restos descansan en el cementerio Graves Creek, ubicado en Wichita, Oklahoma. Para realizar esta secuela, el estudio destinó casi $20 millones, siendo por mucho la película más costosa de la trilogía. Y si bien en la primera semana de estreno recaudó el doble que la primera película, a la larga nunca pudo alcanzar el éxito financiero que Poltergeist 1. De todas formas, la franquicia, ahora conformada por 2 entregas, seguía siendo muy redituable para la MGM, y era seguro que más pronto que tarde caería una nueva secuela. Es por ello que en 1987, esta productora se puso en campaña para renovar la saga con un tercer capítulo definitivo, que conformaría la trilogía que actualmente conocemos. Para esta tercera entrega se destinó un presupuesto de $10 millones, y además de todo el elenco original, únicamente Zelda Rubinstein y Heather O'Rourke volvieron a sus respectivos papeles. Como el actor Julian Beck había fallecido, tuvieron que hacer una máscara mortuoria para que otro actor pudiera interpretarlo. Los guionistas de las 2 primeras películas también serían completamente reemplazados. Ahora la tarea de escribir y dirigir la película la tenía Gary Sherman. Muchos actores principales habían quedado fuera del cast, por lo que la trama también fue hacia otros horizontes. Ahora, Carol Ann vive transitoriamente con sus tíos, pues debe asistir a una escuela para niños superdotados. Para muchos, esta sinopsis resultó un poco rebuscada, y nuevamente, ninguno de los protagonistas hace referencia a Dana, la hermana mayor, cuyo personaje fue borrado de este universo de forma definitiva. Llegado a este punto, estamos a las puertas de uno de los casos más impactantes y conocidos de este listado, el fallecimiento de Heather O'Rourke, la niña que protagonizó la trilogía. El carácter inesperado de su muerte desencadenó en rumores de todo tipo, desde coincidencias extrañas hasta conspiraciones mucho más oscuras. A continuación, todos los detalles del caso que inmortalizó esta extraña e infame leyenda.
Heather Michelle O'Rourke nació el 27 de diciembre de 1975 en San Diego, California. Su entorno familiar estaba estructurado por su padre, Michael O'Rourke, su madre, Kathleen O'Rourke, y su hermana Tammy, que era 4 años mayor. A finales de los 70 y principios de los 80, con 4 años de edad, había aparecido en algunos comerciales de cadenas reconocidas, como McDonald's y Mattel. Pero más allá de esto, Heather asistía regularmente a la escuela primaria Big Bear y tenía una vida medianamente normal como los demás niños de su edad. En el año 1981, sus padres se divorciaron, y tiempo después, con tan solo 5 años de edad, su vida tendría un giro inesperado, dando un prematuro inicio a su carrera como actriz. En aquel año, su hermana Tammy se encontraba actuando en el musical Pennies from Heaven. Un día, su madre asistió al set y llevó consigo a la pequeña Heather para no dejarla sola en casa. Ese día, durante un receso, fueron vistas por Steven Spielberg, quien casualmente se encontraba en la cafetería del estudio. Allí sucedería un momento poco más que anecdótico. Sin más vueltas, el director se acercó para proponerle a la niña participar en su nuevo proyecto cinematográfico. Por aquel entonces, Spielberg estaba planificando 2 producciones en simultáneo, E.T. y Poltergeist. El reconocido cineasta había pensado en Drew Barrymore para el papel de Carol Ann en Poltergeist, pero dicha actriz ya tenía programado trabajar en E.T. Por lo tanto, Heather terminó siendo parte del casting. En un primer momento, fue rechazada porque se creía que no tenía la madurez necesaria para el papel, pero Steven le dio otra oportunidad y obtuvo una segunda prueba, donde fue contratada. Según Tammy, la menor de la familia había descubierto un gran talento para aprender los guiones, pues tenía una buena memoria fotográfica. Pero más allá de actuar, el anhelo de Heather era ser directora. Durante esos años, obtuvo papeles menores en diversas series, principalmente en sitcoms como Happy Days y Webster. También volvió a encarnar el papel de Carol Ann en la secuela de Poltergeist, aunque reconoció que le pareció más aburrida que la primera película. De todas formas, a la edad de 10 años ya había trabajado en producciones importantes de cine y televisión, y no le faltaba potencial para tener una carrera exitosa, pero a principios de 1987 contrajo un parásito intestinal que inflamó parte de su tracto digestivo. Yeah, the reason why I'm here, because I know how it feels to be sick. Because in February, I was very sick and I almost died. And they admitted me right into the hospital. They took all these blood tests and x-rays until they found out that I got a parasite from drinking water in the mountains where we used to live. And so they gave me all this medication and all that, and I'm feeling much better now. Y a pesar de que fue tratada sin complicaciones, los síntomas persistieron. En el Hospital Kaiser, un primer diagnóstico arrojaba que la inflamación crónica del intestino se debía a la enfermedad de Crohn. Posteriormente fue tratada con cortisona, la hormona esteroide que provocó la hinchazón de sus mejillas. Sin embargo, su pronta recuperación le permitió volver a los sets de grabación para sellar la trilogía de Poltergeist. El rodaje se llevó a cabo en Chicago y fue finalizado en junio de 1987. Durante el resto del año, Heather siguió con su vida de forma normal, pero a comienzos de 1988 la cosa cambiaría. En la última semana de enero comenzó a sentir algunos malestares que se fueron acentuando hasta el 31 de enero. Ese día fueron a ver el Super Bowl, pero luego del partido volvería a presentar síntomas extraños. Su madre se comunicó con la clínica local, pero los especialistas relativizaron la situación y simplemente le recomendaron que beba Gatorade. Eso no ayudaría demasiado, pues a la mañana siguiente su estado había empeorado considerablemente. Tras descompensarse, sufrió un paro cardíaco de camino al hospital, pero pudieron estabilizarla y fue sometida a una cirugía de emergencia, donde descubrieron que desde un principio había sido mal diagnosticada. La inflamación intestinal no se debía a la enfermedad de Crohn, sino a una obstrucción interna que no permitía el flujo digestivo. Por lo tanto, concluyeron que la joven actriz padecía una estenosis congénita. Esta afección médica podría haber sido corregida con un sencillo proceso quirúrgico, pero a estas alturas era demasiado tarde. Su intestino se perforó y la acumulación de toxinas en la sangre derivó en una infección mortal que los médicos no pudieron revertir. Finalmente, la joven estrella de Hollywood falleció en el quirófano del Hospital de Niños de San Diego a los 12 años de edad. La noticia tuvo una infinidad de repercusiones. En primer lugar, la familia demandó al hospital por negligencia médica, y varios gastroenterólogos dieron su postura. Todos estuvieron de acuerdo en que la muerte de Heather fue extremadamente inusual, principalmente porque al tratarse de un defecto congénito, la paciente no había presentado síntomas a lo largo de su vida. Podríamos decir que este fallecimiento consumó la popularidad de la maldición, y tras él vinieron otras conspiraciones. Por ejemplo, en el cuarto de Carol Ann y Robbie podemos observar un póster del Super Bowl de 1988. Esto no parece tener sentido, pues la película se estrenó en 1982.
Ahora bien, lo paradójico del asunto es que dicho póster pronosticaría su muerte 6 años después, y para colmo con una precisión casi milimétrica. Pero eso no sería lo peor, porque con el correr de los años comenzaron a gestarse especulaciones sobre un presunto abuso sexual. De este rumor existen varias versiones, pero la que más impacto generó fue la de Henry Winkler. El actor que trabajó con Heather en Happy Days brindó una declaración que sorprendió a más de uno. Heather O'Rourke, who played her daughter, committed suicide, or was killed by some strange thing happened there. They said that she died from, bad flu. But I think she was tortured by her father. I think. She pulled her eyelashes out. I think. Really unhappy little girl. It's terrible. Pero a pesar de que suene raro, algunos teorizan que Winkler podría haber confundido el caso de Heather con el de otra actriz infantil llamada Judith Barcy. Durante su corta vida, esta niña fue amenazada y maltratada por su padre. Este tipo de situaciones le generaron tanto estrés que terminó arrancando sus pestañas, lo que concuerda con las declaraciones de Winkler. Durante un episodio muy trágico, Judith, de tan solo 10 años, sería asesinada por su padre en julio de 1988. Pero volviendo al tema, la cuestión del abuso no termina acá, pues los rumores más recientes señalan a Spielberg como el responsable del abuso. La hermana de Heather confesó sentirse muy enfadada por este tipo de acusaciones, y así lo expresaba en el podcast The Fan Counters. With all the allegations coming out recently about all the abuse and all the movie stars, there's way too much talk about Heather and Steven Spielberg and her being abused by him and all that kind of stuff. And that really was bothering me. The people who don't live in our house, that know who we are jumping the guns and assuming that, we just let her be abused by Steven Spielberg and did nothing about it. I don't know why people think they could say things like that. And Henry Winkler's one is just amazing to think that he was abused, she was abused by her father and did this. But for people who just don't even know Heather at all or know us at all, 30 years later, right, and saying, she was abused by Steven Spielberg and da-da-da, and therefore that's what happened. She died from that. No, she didn't. And if she was abused, we wouldn't wait 15 years to say it. We'd say something then and there. We're not those kind of people. And that's what really, really bothers me about the internet and people, making up stories about people they don't know anything about. Heather O'Rourke nunca llegó a ver Poltergeist 3, ya que al momento de su muerte la cinta estaba en postproducción. Gary Sherman, director del film, declaró que luego de la muerte de la actriz se sintió tan desmotivado que quiso abandonar el proyecto, pero la productora, que había invertido bastante dinero, presionó al staff para volver a la sala de edición y entregar el corte definitivo. Para colmo, tuvieron que volver a grabar el final, pues en la escena original Carol Ann moría. Does the release version of the film match the script that Heather had? No, it actually was reshot. The original version, they actually had her dying in the movie. They actually had the whole death scene in the movie. Ante esto, volvieron a juntar a los actores, menos a Kip Wentz, y para el personaje de Carol Ann contrataron una doble llamada Heather Holty, quien muchos años después se ha dado a conocer. Así es como se consigue uno de los finales más anticlimáticos e incómodos de la historia del cine. A la película no le fue mucho mejor en taquilla. De hecho, solo recaudó $14 millones, por lo que la idea de hacer una nueva película de Poltergeist quedaría archivada por mucho tiempo. Popularmente se asume que luego de esta tercera parte se dio por finalizada la maldición, aunque con el paso de los años eventualmente han ido muriendo otros integrantes del staff. Algunos fallecieron por causas naturales, como Zelda Rubinstein y el director Toby Hooper, pero existe otro episodio trágico que no es muy recordado, el homicidio de Lou Perryman. Al momento de su muerte, Perryman estaba radicado en Austin, Texas, y el 1 de abril de 2009 fue víctima del ex convicto Seth Christopher Tatum. El delincuente ingresó a la vivienda de Perryman con un hacha y golpeó al actor brutalmente una decena de veces. Tiempo después, Tatum debió confesar el asesinato y fue condenado a cadena perpetua el 1 de febrero de 2011. Pero no todo se trata de muertes, o más o menos, pues a menudo otros acontecimientos son asociados a esta maldición, como el caso del actor Richard Lawson, que sobrevivió casi de milagro al accidente del vuelo 405 de US Air el 22 de marzo de 1992. El avión se estrelló en Flushing Bay poco después del despegue, y fallecieron más de la mitad de los pasajeros. El saldo final dejó 27 víctimas fatales y 24 heridos, pero Richard salió casi ileso de aquel fatídico episodio. Inevitablemente, las misteriosas tragedias que acecharon al elenco fueron objeto de conspiraciones y mitos que dieron forma a la polémica maldición. Pero lejos de cualquier misticismo, pocas cosas resultan tan llamativas como el extraño patrón de desgracias que padecieron los actores de esta trilogía.
Después de todo, allí radica el encanto de esta creencia popular, el aderezo perfecto para una saga de terror sobrenatural que será recordada eternamente como una de las leyendas urbanas más inquietantes de la historia del cine. Si te gustó el video, ya sabes que la mejor forma de apoyarnos es darle like y suscribirte al canal. También, fundamental, activa la campanita. De esta forma te vas a enterar cada vez que subamos un video. Gracias por quedarte hasta el final. Sin más me despido y nos vemos en el próximo video.